Muy buenas tardes. El día de hoy les voy a hablar del tema de riesgos de trabajo. Los riesgos de trabajo tienen su fundamento en la Ley Federal del Trabajo desde el artículo 472 al 515. En este nos habla sobre las prestaciones que tienen los trabajadores, tanto así como la indemnización al ocurrir un riesgo de trabajo, y cuáles son las obligaciones y responsabilidad de los patrones y empresas hacia este. Bueno, en el artículo 472, que es el primer artículo del título noveno, nos dice que quedan incluidos todos los tipos de trabajo hasta los especiales. Bueno, pero primero debemos de saber qué es un riesgo de trabajo. En el artículo 473 nos da un concepto de riesgo de trabajo, y este dice que son todos los accidentes o enfermedades que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo. También quedan incluidos los que son cuando se produzcan al trasladarse de su domicilio al trabajo y de su trabajo al domicilio. Bueno, es importante conocer las responsabilidades que tienen los patrones en cuanto a la seguridad y higiene. Estos deben de cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables, que son la prevención de estas. Es obligación también de los trabajadores observar las medidas preventivas de seguridad e higiene que establecen los reglamentos y también las normas oficiales expedidas por las autoridades competentes. En el artículo 483, los trabajadores que sufren los riesgos de trabajo nos dicen que tienen los siguientes derechos: la asistencia médica y quirúrgica, la rehabilitación, la hospitalización cuando sea el caso, los medicamentos y materiales de curación, los aparatos de prótesis y ortopedia necesarios y la indemnización fijada en el presente. Bueno, sabemos que también hay algunas enfermedades incluidas en este título, los cuales son neumoconiosis y enfermedades biopulmonares, enfermedades de las vías respiratorias producidas por la inhalación de los gases y vapores, la dermatosis y las enfermedades oculares. Sabemos que existen más y están en esta ley dictadas para el tratamiento de estas y considerándose riesgos de trabajo. En cuanto a la responsabilidad del patrón, hay casos en los que queda exentuado. Esos casos pueden ser, por ejemplo, si en el accidente el trabajador está en estado de embriaguez, si también ocurre encontrándose el trabajador bajo lo que es la acción de algún narcótico o droga, y también cuando el trabajador se ocasiona intencionalmente lo que es el riesgo de trabajo, o también cuando una persona tercera persona o también otro trabajador se lo ocasiona intencionalmente para que se sea un riesgo de trabajo. También dice que si la incapacidad es el resultado de una riña o un intento de suicidio. El patrón solo tendrá la obligación de tener en cuenta que el riesgo de trabajo se lleva a cabo sobre estas circunstancias, y lo que más puede llegar a hacer es transportar a lo que es el trabajador hacia un centro médico o un hospital. También cuando no se libera lo que es el patrón de su responsabilidad. Bueno, el trabajador explícita o implícitamente hubiese asumido los riesgos de trabajo. Esto quiere decir que no necesariamente, o si el trabajador tiene noción y conocimiento de esto, quiere decir que el trabajador queda excluido de su responsabilidad. Que el accidente ocurra con torpeza o negligencia del trabajador, puesto que aún así se considera como un riesgo de trabajo. Que el accidente sea causado por imprudencia o negligencia de otro compañero, también se considera un riesgo de trabajo. En el artículo 490 nos dice que en los casos de falta inexcusable del patrón, la indemnización podrá aumentarse hasta un 25%. ¿Cuánto hay una falta? Ejemplos de esas faltas son si no se cumplen las disposiciones legales, reglamentarias y las contenidas de las normas oficiales mexicanas en cuanto a lo que es materia de salud, higiene y medio ambiente. También, si habiéndose realizado accidentes anteriores, no se opta por tomar
las medidas adecuadas para evitar su repetición. Si no opta las medidas preventivas recomendadas por las comisiones creadas por los trabajadores y los patrones o por las autoridades del trabajo. También si los trabajadores hacen notar al patrón el peligro que corren y éste no opta para tomar las medidas adecuadas. Y también si concurren las circunstancias análogas de la misma gravedad a las mencionadas anteriormente. En el artículo 491 nos habla de las indemnizaciones cuando se obtiene lo que es una incapacidad temporal. Bueno, dice, consistirá en el pago íntegro del salario que deje de percibir mientras subsista la imposibilidad de trabajar. Este será pues desde el primer día de incapacidad. Si llega a los 3 meses de la incapacidad, el mismo trabajador o el patrón podrá pedir en vista de los certificados médicos respectivos, de los dictámenes que se brindan y de las pruebas conducentes, se resuelva si debe seguir lo que es el pago de esta indemnización o si la indemnización procede lo que es una permanente y se le va a dar lo que tenga derecho. Estos exámenes también se podrán repetirse cada 3 meses. El trabajador percibirá su salario hasta que se declare su incapacidad permanente y se determine la indemnización a que tenga derecho. En el artículo 496 nos dice que las indemnizaciones que debe percibir el trabajador en los casos de incapacidad permanente, parcial o total, las serán pagadas íntegras, sin deducción de salarios que ha percibido durante el periodo de incapacidad temporal. Bueno, en el artículo 497 nos dice que dentro de los 2 años siguientes a el que se hubiese fijado al grado de incapacidad, podrá el trabajador o el patrón solicitar la revisión del grado si se comprueba una agravación o una atenuación posterior. Hay un artículo en el que nos dice que quiénes tendrán derecho a la indemnización en caso de muerte del trabajador. Ese es el artículo 500, y nos dice que tendrán derecho la viuda o el viudo, los hijos menores de 16 años y los mayores, pero si tienen una incapacidad del 50% o más. Dice, los accedientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior y a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador. Bueno, después del artículo 513 está la tabla de enfermedades de trabajo y nos menciona algunas enfermedades a las que están expuestos los trabajadores y que se consideran riesgos de trabajo. Para finalizar, es muy importante entender cuáles son estas obligaciones y derechos que tienen los trabajadores, porque afecta directamente a nosotros como empresa y también estamos exponiendo a un riesgo de trabajo a las personas y es un poco más complicado. Por eso es importante evitarlo. Gracias.